espiritual, lucero espiritual, eres más alto que el hombre. Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. Es que yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. Bien, mi nombre es Rómulo Bustos Aguirres. Yo nací en un pueblo cercano a la ciudad de Cartagena, actualmente a unos 40 minutos. Antes era más dilatado el tiempo, por supuesto, porque ahora las cosas corren más a prisa. Su nombre es un nombre espléndido. Su nombre es Santa Catalina de Alejandría, que por cierto era la patrona de Cartagena. La catedral de Cartagena se llama Santa Catalina y uno de los nichos centrales del altar es justamente la Santa Catalina. Esa devoción se ha perdido actualmente, pero era la devoción inicial. Bueno, Santa Catalina de Alejandría, ya lo decía, un pueblo del Caribe muy típico, costanero, polvoso. Bien, y bueno, debo inicialmente agradecer a William Rodríguez y a la Agencia Cultural del Caribe que me permite esta conversación con ustedes, las personas que van a mirar esta entrevista, este video. Me preguntabas por la génesis un poco de esa voluntad de escritura. Bueno, eso, como todas las cosas, es un proceso que tiene complejidades, zigzag, etc. Debo decir que en la génesis está el hecho de que yo tuviera una niñez rodeada de libros por una cuestión realmente de azar, porque es fácil entender que en un pueblo como Santa Catalina de Alejandría no menudeaba mucho el libro, no abundaba el libro, era un pueblo sin bibliotecas, el grado de enseñanza era solamente primaria. Bien, entonces ustedes se preguntarán, pues, ¿de dónde salen los libros estos? Ahí es donde juega el azar, como decía, ¿no? Mi padre, que era un comerciante atípico, digo atípico porque era un comerciante que además amaba la lectura y tenía sus ribetes de intelectual, aunque no tuvo una formación, pues, completa en ese sentido. Mi padre tuvo, decía, una librería, un negocio en la cercana ciudad de Barranquilla, pero el negocio en algún momento dado quebró, se vino abajo, y mi padre, que es natal de Santa Catalina, pues no tuvo otro remedio que refugiarse, digamos, en sus predios originales de Santa Catalina. Llegamos a la casa de Santa Catalina, que inicialmente era una casa de bareque y palma, y luego es una casa, como se suele decir por acá, una casa de cemento o una casa de material. Y bien, yo nazco en esa casa de material y los libros que hacían parte de la librería como negocio pasaron a ser lugares fundamentales para mi niñez, referencias fundamentales para mi niñez, varios estantes que estaban allí con una literatura que después lo supe mucho más tarde, una literatura de primera línea, ¿no? Y que yo comencé a hojear desde niño. Ahí me encontré, por ejemplo, luego tuvo su importancia con Mark Twain, por ejemplo, con algunos escritores, por ejemplo, como Sinclair Lewis, norteamericano, y con Nathaniel Hawthorne. Entonces ahí está como el embrión, como la génesis, como la semilla del asunto, ya digámoslo así. Yo nazco contaminado por el libro y por la posibilidad de hacer de la literatura un modo de expresión, como más tarde en efecto se consolida. Pero debo decir una cosa que parecerá un tanto extraña, y es que ya pues joven, ya en mi etapa juvenil, ¿no? Ya en los previos a la Universidad de Cartagena, donde haré mis estudios,
o aún en los años iniciales, debo decir que, aunque siempre amé los libros y siempre estuve con ellos, no tenía muy claro que mi voluntad, que mi impulso de la escritura fuera realmente la ruta de mi vida. No lo tenía muy claro. Sí había un gran interés por la cultura en general, pero debo decir algo, como ya insinuaba antes. Tú me decías, ¿por qué las letras y no carpintero o un trabajador de taller, ¿no? Y yo te digo una cosa, yo en realidad no sentí el deseo de escribir, la voluntad y decir, yo quiero ser un poeta. Yo realmente lo que quería era ser como mi hermano mayor. De alguna manera era ser como mi hermano mayor. Yo siempre sentí como una especie de sana envidia por mi hermano mayor. ¿Y qué era mi hermano mayor? Mi hermano mayor era un joven, en ese momento era un joven, yo era un niño todavía, que trabajaba mecánica en un taller que inicialmente fue de un tío nuestro, mecánica automotriz, y luego él tuvo su propio taller. ¿Por qué me gustaba mi hermano? Porque mi hermano yo lo veía como un hombre feliz, ¿no? Un joven feliz, me lo imagino siempre, ya fallecido, de 20 años, muy acicalado y compuesto, muy bien vestido para ir a las fiestas, era muy fiestero, muy enamorado, tenía muchas novias, los sábados tomaba cerveza y los domingos también. A mí me encantaba como esa manera de inscribirse en el mundo bajo la marca de la felicidad. Él siempre fue así, fue un espíritu joven, realmente gozoso de la vida. Y yo, pues mi primera, digámoslo así, admiración fue por mi hermano, ¿no? Y de alguna manera, ¿por qué? Porque de alguna manera siempre pensaba, ahora no lo pienso, durante un tiempo pensaba que las letras, tal como lo dice Borges, de alguna manera nos roba un poco el mundo, la relación directa con el mundo, la relación gozosa y sensual con el mundo, como Borges lo ha marcado muchísimas veces. Entonces ahí está eso que tú me preguntabas. Por supuesto, más adelante voy cambiando ya mi perspectiva y los avatares de la vida me van haciendo ver que lo mío es la literatura. Mi casa matriz, mi casa originaria en Santa Catalina de Alejandría, ya decía que había nacido en la casa de material, no en la de, como llamamos, de palma. Tuve el privilegio de ser el único que nació en esa casa de material. Y bueno, hay muchas razones para recordar esa casa, porque es el espacio de la infancia, y la infancia es la raíz realmente de toda creación. Ahí nacen de alguna u otra manera las grandes obsesiones, los demonios o los ángeles que lo van a nutrir a uno. Y hay muchas razones para recordar mi casa, pero una particular, ya lo decía, asociada al libro. Mi padre, ya lo decía también, era un negociante muy singular, ¿no? Porque era un amante de la cultura. Tenía proyectos en la cabeza que de alguna manera resultaban un poco extraños en un contexto como el pueblo de Santa Catalina de Alejandría. Él veía como un poco más allá de los límites de la ruralidad en sentido estricto. Así, viendo él que estábamos en un pueblo que carecía de las posibilidades de lectura, y siendo que en nuestra casa había varios estantes de libros, él decidió en algún momento hacer de su casa la biblioteca que no existía en el pueblo. De manera que yo recuerdo que frente a la casa, en el frente de la casa, había un letrero que decía Biblioteca Pública de Santa Catalina, ¿no? No solamente era un deseo, es que además lo hizo realidad, y en efecto funcionó, porque era el espacio regular donde los muchachitos de primaria, que era hasta el grado en que se educaban en Santa Catalina, iban allá a hacer sus tareas, a mirar las enciclopedias, a mirar los libros. Entonces se convirtió en un espacio de encuentro de los niños, pero no solamente de los niños de mi edad, sino también
De los muchachos mayores ya que cursaban secundaria, por supuesto no en Santa Catalina, sino en Cartagena o en Barranquilla, pero ellos venían casi siempre los fines de semana o en vacaciones. Entonces, en ese tiempo la casa también se convirtió en un escenario para ellos. Entonces, era un lugar de encuentro en torno a los libros y en torno a la conversación y al diálogo. Y eso por mi parte, de alguna manera, me permitió una mayor involucración con el libro, porque de hecho quien atendía a los chicos cuando venían a buscar una tarea era yo, porque yo era el que conocía dónde estaban colocados los libros, cuál libro les podía servir. Así es que yo siempre digo chistosamente que mi primer oficio fue ser bibliotecario a los 7, 8 años. Yo viví en Santa Catalina hasta los 9 años, ¿sí? Y también hay una cosa muy curiosa con relación a esto de la casa y esta especie de signo un tanto intelectual de mi padre, era el nombre de la casa. Las casas antes solían tener nombres, ahora eran nombres de referencias muy sencillas, digamos, una casa se llamaba Lucía o se llamaba María, pues mi padre le puso a la casa un nombre muy intrigante para los habitantes del pueblo y para los visitantes. Pues mi casa tenía letras de molde encima, letras de color rojo, que decían Shantinequetán. Shantinequetán, y como decía ahorita, pues todos se preguntaban qué significaba esa palabra tan rara realmente. Había que explicarle siempre. Mi padre explicaba que Shantinequetán era un vocablo hindú y que traducía morada de paz, ¿no? Y era como un homenaje, un recuerdo, una evocación, un homenaje a Rabindranath Tagore, el gran escritor británico hindú, que creó en la India, creó esa escuela así llamada Shantinequetán. Entonces, he ahí el misterio del nombre. Pero digamos que en el nombre de la casa ya estaba como la imagen del colegio. Es muy curioso, ¿no? Porque justamente allí, en el espacio de esa casa, e inicialmente en la casa misma, va a ser el lugar donde funcione, se cree el colegio público de secundaria municipal, justamente allí. Es como si la casa el título de la casa, el nombre de la casa hubiera sido una premonición de alguna forma. Y también asociado de una manera muy curiosa al tema de la enseñanza, porque nosotros éramos 8 hermanos. Y mi padre quería que estudiáramos, no que fuéramos campesinos, ¿no? Porque mi padre tampoco era campesino. Entonces, claro, 8 hermanos, ¿cómo iban a estudiar secundaria? Había que irse a la ciudad, ¿no? Porque, digamos, mi hermano mayor se vino a la ciudad, por supuesto, a casa de familiares. Y la segunda hermana también se vino a casa de familiares, pero ya los familiares no podían dar abasto a 8. Entonces la decisión fue mudarse de Santa Catalina a Cartagena, para buscar justamente lo que no había allá, que era la escuela de secundaria. Mi padre vende la casa, nos venimos para Cartagena, se la vende al municipio y el municipio en esta misma casa construye la escuela municipal, que actualmente está ahí en este mismo sitio. En ese mismo sitio, obviamente, pues ya, digámoslo así, adecuado a una escuela que ha crecido muchísimo, ¿no? Y la casa inicialmente fue el espacio de administración, de rectoría y salón de profesores. Luego ya, pues, por el paso del tiempo, porque el colegio creció, hubo necesidad de derribarla y ahora no está la casa, pero está el patio, que fue también uno de los escenarios maravillosos y de referencia simbólica, que aparecerá más tarde en mi poesía también, el patio de la casa de Santa Catalina de Alejandría. Bien, sobre este tema de la casa, hay un poema que insinúa un poco el tema del nombre de la casa y algunos aspectos de la casa. Yo creo que vale la pena que lo leyamos. Su título es, previsiblemente, Balada de la casa.
Hallarás una casa con un nombre extraño que intentarás pronunciar en vano y muros del color de los buenos sueños. Pero tú no verás ese color, tampoco beberás el vino rojo de los ciruelos que ensancha los recuerdos. En la verja, un niño con un libro entreabierto. Pregúntale por el camino de los grandes árboles, cuyos frutos guarda un animal que adormece a los andantes con solo mirarlos. Y él contestará mientras conversa con un ángel de alas verdes, como si fuera otro niño que juega al ángel y se hubiera colocado anchas hojas de plátano a la espalda, moviendo apenas los labios en un leve conjuro. El canto del gallo no es azul, sino de un rosa dormido, como el primer claro del día. Y tú no entenderás. Y sin embargo, hallarás un zaguán que yo recorrí inmenso, donde cuelga el retrato de un señor que resplandece levemente con el corazón en la mano. Y al fondo, muy al fondo, el alma de la casa sentada en una mecedora cantando, pero tú no la escucharás, pues en ese instante un sonido lejano ajará el horizonte y el niño habrá pasado la última de las páginas. No está de más decir que ese niño que está ahí pasando las páginas y que está recostado a la verja con un libro entreabierto, soy indudablemente yo, es una representación de mi persona. Y ahí también la referencia al nombre de la casa de que hablábamos. Bueno, yo diría que por ejemplo, en relación con eso del proceso de la escritura, del surgimiento de la escritura, yo creo que la etapa de mayor impronta en mí fue el periodo que yo vivo en Santa Catalina de Alejandría. Yo vivo hasta los 9 años. Fue la etapa que más leí con más fervor y con más furia, sin saber exactamente lo que leía. Lo que sabía era que la lectura me brindaba espacios imaginarios donde habitaban dioses, príncipes, princesas, héroes, ¿no? Yo leí en estos primeros años segmentos o resúmenes, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, leí las 1001 noches, en fin, yo estaba poblado en mi cabeza de seres imaginarios y creo que ahí comienza a gestarse esta propensión hacia el espacio simbólico de las letras, porque yo, aunque gozaba mi espacio, también sentía una tensión entre el espacio habitado, el pueblo, sus costumbres, sus escenarios y el pueblo leído, el mundo leído, el mundo imaginado. Yo creo que de esa tensión es muy importante para la constitución de una vocación literaria, porque la vocación literaria en general está asignada por cierto sentido como de dificultad en la relación del escritor con el mundo. Bien, viene la infancia, viene la adolescencia en Cartagena, vienen los primeros años en la universidad, pero la verdad es que en mi adolescencia no hubo mayor interés en la literatura. Seguía leyendo mucho, pero no era esa vocación vertiginosa por la lectura que estaba en los primeros años, ¿no? Digamos que se reactiva de manera extraordinaria cuando llego a la Universidad de Cartagena, donde encuentro mi primer entorno intelectual, ¿no?, que va a ser fundamental en mi despliegue o desarrollo como escritor. Allí me encuentro con varias cosas. Me encuentro, por ejemplo, con el marxismo, la universidad. Naturalmente, todos los jóvenes que configurábamos
esa agrupación intelectual y cultural, profesábamos el marxismo. Con esa agrupación intelectual y cultural me refiero particularmente, porque hubo varias aventuras de ese tipo cultural, particularmente a un grupo denominado En Tono Menor. Y denominado así porque publicábamos una página en el periódico Universal, una página cultural con ese nombre, y posteriormente organizamos una revista con ese nombre donde aparecen mis primeros poemas, los primeros poemas de varios compañeros, los primeros escritos de Alfonso Múnera, que es un historiador actualmente muy conocido. Y más adelante, por empuje particular de uno de los miembros del grupo, que es Jorge García Usta, ya fallecido, pero que dejó una memoria extraordinaria en la ciudad como poeta y como investigador, aparece por su impulso particular las ediciones En Tono Menor, ¿no? Se llegan a publicar unos 10 títulos, entre los cuales está mi primer libro de poesía y también el segundo título de otro poeta de ese grupo, que es Pedro Blas Julio. También aparece el primer título en coedición con una editorial bogotana de otro de los miembros de ese grupo, que es el cuentista y novelista Pedro Badrán Badawi, ¿sí? Ese es, pues, digamos, un momento fundamental en el proceso creativo mío. El proceso en el cual encuentro unos amigos, unos parceros, como diríamos ahora, un parche intelectual, ¿no? Que va a ser como mi morada. De ahí va a arrancar todo, ¿no? De ahí va a arrancar todo. Aunque somos un grupo, por supuesto, ningún grupo es compacto, no se despliega una misma poética, aunque las raíces inicialmente son las mismas. ¿Cuáles son esas raíces, digámoslo así? Esas raíces están en la actitud intelectual, en el papel que asigna el arte el marxismo, ¿no? El arte como posibilidad de transformación social, como construcción de utopía, etc. Y ese es el punto de partida de todos quienes estamos ahí. Más adelante cada quien va modelando o modulando su poética particular, su poética singular. En mi caso, pues, con el paso del tiempo, con lo que yo llamo la segunda muerte de Dios, que es el desplome de la utopía marxista, digamos, va apareciendo otro tipo de escritura muy diferente a la inicial. Ese tipo de escritura nueva, en la cual se fraguará mi primer libro, realmente se hace bajo el signo de Borges, Jorge Luis Borges, que una experiencia de lectura realmente transformadora para mí, un autor que me tocó de alguna manera merecerlo, porque mi primer encuentro con Borges no fue un buen encuentro. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado en ese momento para conversar con Borges, y toda literatura es una conversación. No estaba preparado para conversar con Borges porque, digámoslo así, que el imaginario marxista de alguna manera me bloqueaba la posibilidad de entrar a ese mundo metafísico, complejo, a esos espacios del laberinto intelectual, a esa aventura que apela al infinito, a la noción del infinito, a esa lúdica metafísica de Borges. Pues no podía entrar en clave marxista, tenía que de alguna manera ponerlo al lado para poderme abrir a esas otras posibilidades que Borges puso a germinar dentro de mí. De manera que, aunque obviamente mi poesía actual, posterior al primer libro, se va a ir alejando, al menos formalmente, de la estética borgiana, Borges siempre dejó una huella radical. Yo siempre lo consideraré como la estrella polar, ¿no?, de mi creación literaria. Fíjate, hay que entender de todas maneras algo, o sea, Jorge García es el de menor edad de nuestro grupo. Sí, en este grupo había, digamos, dos personas que teníamos mayor edad que los otros, que éramos el actual historiador Alfonso Múnera y yo, que le llevábamos algunos años, bueno, y Pedro Blas también, Pedro Blas Julio,
que le llevábamos algunos años a los más jóvenes, a Jorge García, por ejemplo, y a Pedro Badrán, por ejemplo. Pero Jorge era, como tú lo describiste, un hombre incansable, ¿no? Un hombre incansable. De él fue el que nació la idea de publicar libros. Realmente, como decía yo antes, yo no me tomaba muy en serio esto. Para mí era una manera de vivir, de compartir, de sentirme haciendo algo con los amigos, pero yo no tenía en mi entrecejo la idea de ser un escritor. De modo que cuando Jorge propone que pone sobre el tapete y se pone a empujar en la dirección de producir libros, aunque eran libros obviamente muy, muy sencillos, ¿no? A mí me parece un poco extraño, pero no lo tengo en la cabeza. Y cuando Jorge publica el primer libro y me lo entrega, yo me quedo un poco consternado mirando el libro, ¿no? Lo he escrito yo, pero no lo soñé como libro de alguna manera. Y me acuerdo que le dije a Jorge, caramba Jorge, pero parece que las cosas van en serio, le dije yo a Jorge García. Y me dice, sí, que tú nunca te lo creíste. Pues yo digo, pues mira que no, la verdad es que no. Y bueno, y Jorge de alguna manera me embarcó en eso, ¿no? Ya tienes un libro, ahora tienes que seguir publicando, fue un poco el asunto. Ahora, el libro, y debo decir que la difusión fue más de Jorge que mía, yo era muy descuidado con eso, encontró lo que podríamos llamar una buena recepción, pese a que el campo literario colombiano no es muy dinámico, no es muy amplio y no es muy generoso, pero debo decir que mi libro contó con una gran suerte, ¿no? Que lo puso a circular. Es decir, en gran medida es un privilegio que yo tuve. Yo creo que pocos han tenido ese privilegio como poeta. Primero, mi primer libro ganó un premio nacional de poesía, ¿verdad? Antes de ser publicado. Eso le da un plus a una publicación inicial. Creo que además el hecho de ser un libro publicado, no con prisas, porque es un libro publicado a los 33 años, cuando se publica, aunque está escrito cuando yo tengo 28 años, y yo he tomado la decisión en este momento, 28 años, de que los poemas que he escrito antes no los voy a publicar, ¿no? Es decir, yo desecho todo, un libro inicial, lo desecho, y entonces comienzo a escribir en esta dirección que toma cuerpo en el poemario ese que publicó Jorge García en Ediciones en Tono Menor, cuyo título es El oscuro sello de Dios. Entonces decía, pues tuvo un buen signo augural, fue que gana un primer premio de un concurso nacional de poesía. Luego sucede algo muy, muy interesante, y es que en ese momento está emergiendo en Colombia con una fuerza extraordinaria, está en su apogeo, la llamada Casa de Poesía Silva, con una gestora extraordinaria que es María Mercedes Carranza. Entonces sucede una cosa, y es que dentro de las actividades de la Casa de Poesía Silva hay un espacio que ella creó, que era la posibilidad de presentar en una sesión especial, presentar lo que ella consideraba los libros más interesantes de poesía, de primeros libros de autores de poesía, ¿no? Entonces yo fui invitado a ser parte, junto con otros 4 poetas que no conocía en ese momento. Y por supuesto, presentar tu libro en la Casa de Poesía Silva, por invitación de la Casa de Poesía Silva, es algo que te da digamos, un estímulo, un impulso inicial. Máxime cuando ese libro fue presentado por una de las figuras más destacadas de la poesía colombiana, como es Juan Manuel Roca, fue el presentador del libro. No, ese hecho se aúna además que en ese momento hay una revista literaria de amplia circulación en Colombia, que es el Magazine Cultural del periódico El Espectador, ya no existe, estuvo vivo durante unos 10, 15 años, dirigido por Juan Manuel Roca, y en ese momento pues se convirtió en un espacio central de difusión de las nuevas voces de la poesía colombiana. Es decir, poeta que quería ser reconocido como poeta nacionalmente tenía que aparecer ahí en las páginas del Magazine Dominical. Yo tuve también la suerte en ese sentido de que Juan Manuel Roca me acogiera
en las páginas del Magazine Dominical y digamos, este doble espaldarazo del Magazine Dominical, de Proyección Nacional y la Casa de Poesía Silva, pues ya pone a circular el nombre mío y ya comienza a circular en los espacios característicos de los conversatorios nacionales, de los festivales de poesía nacionales, y así se va comenzando este proceso que yo digo que es un poco tardío porque comenzó a los 33 años. Antes de ello yo no, digámoslo así, no me había movido del entorno, digámoslo así, de Cartagena o del entorno regional, ¿no? A partir de ahí comienza una dimensión nacional y bueno, luego unos años después se me otorga el Premio Nacional de lo que actualmente sería el Ministerio de Cultura, que era el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1993. Esto también es un elemento también que, digámoslo así, que pone a jugar en una onda más amplia la poesía mía. Y bien, y así ha sido, ¿no? A partir de ahí han ido fluyendo las cosas y de manera que debo decirlo, sí, debo decirlo, no puedo pecar acá digamos, de persona de humildad extrema. Debo decirlo, sí, ha habido un reconocimiento nacional, lo ha habido, y bueno, eso creo que lo ha hecho la escritura. Yo, de alguna manera, porque mi escritura soy yo no distingo mucho entre mi escritura y yo. Ayer venía caminando con una amiga mexicana, una poeta mexicana, y se me acercó, íbamos caminando en la noche, se me acercó un chico, de pronto me saludó, era un alumno mío, y de pronto me hizo una pregunta, me habló de Bukowski y tal cosa, y luego me preguntó, profe, me dijo, profe, ¿usted ha escrito alguna vez un poema que no sea una experiencia suya? Y yo le dije, realmente no. Yo puedo partir de una anécdota tuya. Por ejemplo, tú me cuentas una historia y a mí esa historia estimula mi ser interior lo apropia y lo convierte en una experiencia suya, transmitida por ti, pero que yo la asumo, ya la modelo, la moldeo y la hago mía y la vivo simbólicamente como mía. Y cuando digo simbólicamente es experiencialmente, porque el ser humano habita en el símbolo. El ser humano es un ser o un animal esencialmente simbólico. Para vivir las cosas primero tiene que simbolizarlas. Es muy curioso eso, ¿no? La experiencia nunca es una experiencia directa con las cosas, siempre es una experiencia mediada por los símbolos. A eso le contesté a mi alumno y eso digo ahora, ¿no? Mi escritura soy yo, realmente. Así como cuando alguna vez hablaba de un poema relativamente reciente que se titula Contra Parménides o la María Palito, en el cual, digamos así, el tema central es una María Palito, pero yo digo, la verdad es que haciendo casi una parodia de la famosa frase de Flaubert, que dice, Madame Bovary soy yo puedo decir, esa María Palito soy yo realmente. No estoy hablando de la María Palito, estoy hablando de mí mismo, ¿sí? Toda escritura es siempre la expresión de una escritura interior que tú llevas dentro de ti. Uno de los momentos más significativos, emocionalmente más significativos, es por ejemplo el hecho de que actualmente la biblioteca de mi pueblo natal, Santa Catalina de Alejandría, lleve el nombre mío. La verdad es que eso es muy, muy extraño, la verdad. ¿Cómo sucedió? No sé, porque yo tuve noticia de esto así. Yo fui invitado en alguna ocasión a hacer una lectura y una conversación con estudiantes del colegio Felipe Escobar, que es el nombre del colegio de Santa Catalina, que funciona en el espacio natal mío. No dejó de ser muy extraño llegar allí y mirar el entorno y decir, aquí estuvo esto, aquí estuvo el árbol de Camajorú, aquí estuvo los árboles de mamón, aquí
aquí donde está este recinto del grado cuarto o quinto, estuvo un ciruelo, sí, y al fondo del patio se conservaban todavía los mangos grandes que estaban al fondo del patio como integrados a la huerta del pueblo. Bien, tuve esa conversación con los chicos y luego uno de los profesores me dijo, ven, quiero mostrarte algo, y caminamos unas cuadras fuera y me llevó y yo me quedé pues abrumado por lo que vi, consternado y perplejo que estaba la biblioteca, una biblioteca por supuesto modesta. Ahora entiendo que tiene un espacio mucho más adecuado, pero maravilloso saber, uno, que el pueblo tenía una biblioteca y dos, además, que la biblioteca se le había asignado el nombre mío. Pues, ¿por qué el nombre mío? Bueno, yo sospecho que esos afectos de la niñez que están allí, en fin, se hicieron presentes y hicieron que se corporizara todo en el nombre de la biblioteca. Claro, cuando yo vi y yo me dije para mis adentros, me dije, bueno, sí, de alguna manera, como decía ahorita, yo fui el primer bibliotecario que tuvo Santa Catalina en el sentido que ya he señalado, pero dije, tal vez hubiera sido más justo que el título fuera el nombre de mi padre, ¿no? Julio Alberto Bustos, quien fue realmente quien puso la marca y la imagen de una biblioteca para Santa Catalina, quien la soñó inicialmente. Pero bueno, así es como funcionan las cosas en el mundo real y se dan de esta manera, ¿no? El camino como de construcción de una voz poética es sinuoso. Es sinuoso, uno va en una dirección, luego puede devolverse, luego avanza, luego retrocede. Es un camino, es un verdadero laberinto el que uno va trazando hasta construir una voz, ¿no? Y por ejemplo, yo decía ahorita que Borges, o sea, un autor no de mi entorno, ¿no?, sino que de una zona de Latinoamérica además muy singular, ¿no?, la más europea de las zonas latinoamericanas, fue para mí como el que me abre la puerta a un tipo de literatura que yo considero de una dimensión más compleja. Eso tiene una explicación porque dentro digamos, de mi configuración como persona, yo no me reconocía muy bien mis impulsos, aquello que quería decir, no lo reconocía muy bien en mi tradición literaria, que me era más próxima, ¿no? Y digamos, la más próxima es la representada por la figura de Luis Carlos López. Entonces, yo no me reconocía en esa tradición cercana, ¿no?, que es una tradición que está afincada en el entorno y de alguna manera que es una tradición que es como antimetafísica, es un poco la visión ortodoxa del imaginario del Caribe en general, es un tanto antimetafísico. Y bueno, dentro de mí se estaba moviendo una cantidad de cosas que parecían apelar en otra dirección. Ahí es donde entra a jugar muchísimo Borges. Pero el proceso es muy curioso, ¿no?, porque Borges es como si me dijera, para hablar de ti tienes que estar en el mundo, ¿verdad? Tienes que abrirte al mundo, ¿verdad? Fue como si me dijera eso. Y eso hice. Así, por ejemplo, mi primer poemario no tiene muchas marcas regionales, no. Pretende un lugar y un lenguaje que sean de alguna manera universales. Eso es muy, muy complicado, tiene que ver incluso con la geopolítica, eso es muy complicado. Pero poco a poco, curiosamente, ese trasegar por la aventura de lo arquetípico universal me hace volver la mirada hacia el entorno cercano y me hace redescubrirlo, ¿no? Me hace redescubrirlo. Uno de mis grandes redescubrimientos o descubrimientos fue la aparición de un poeta como es Héctor Rojas Erazo. Cuando yo descubrí a Héctor Rojas Erazo, que es compañero generacional de Gabriel García Márquez, yo sentí una inmensa alegría. ¿Por qué? Porque encontré a un paisano que
hablaba y se atrevía a hablar en una dimensión metafísica, lo cual era muy extraño dentro de la tradición del Caribe. Eso me dio mucha fuerza, realmente me dio mucho valor y me dio mucho más confianza en mi palabra para decir, bueno, es que podemos ser metafísicos. Los caribeños también podemos tener preocupaciones metafísicas. No tenemos por qué ser simplemente unos reseñadores o comentadores de lo que está ahí, también de lo que no está ahí, de lo que no es visible, de lo invisible. Eso fue muy importante, pero el proceso es mucho más complejo, ¿no? Realmente se me va tornando una necesidad conocer mi tradición literaria, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la infancia, porque en mi infancia yo no encontré en mi biblioteca autores regionales, no lo sabía. Justamente por toda esta, digamos, esta especie de condición un tanto patológica de nuestro carácter de culturas tercermundistas, ¿sí? Por esto hablaba de una geopolítica ahora. Entonces yo no me encontré con mi región allí, no la encontré. Yo encontré autores norteamericanos, autores europeos, imaginarios europeos, toda mitología griega. Me conocía los nombres de todos los dioses griegos, pero no conocía las divinidades y las religiosidades autóctonas, que son muy ricas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tenía que descubrir también mi entorno regional y mi entorno nacional. De ahí, pues justamente se produce una transformación en mi poesía. Y mi poesía comienza como a tener un registro más local, sin perder esa otra dimensión que había conquistado, digámoslo así, de lo metafísico, ¿no? Comienza a aparecer que llamaríamos una zoología, ¿no? Un bestiario y una naturaleza animal, naturaleza regional, ¿sí? Que no estaba en mis primeros poemas. Eso también hace que, como decía, me preocupe un poco por dialogar mejor con mi tradición literaria. Y es así, por ejemplo, como surge un proyecto como la colección El Reino Errante, Biblioteca de Literatura del Caribe Colombiano, que es un proyecto ambicioso, ¿no? Que intenta mostrar, recopilar, registrar, poner allí en un mismo sitio para todos esa tradición regional que yo no tuve oportunidad de tener de niño, y pienso que los niños y los jóvenes deben tenerla, ¿no? Deben tenerla. Ese es un proyecto muy interesante, el cual he dedicado gran parte de mi espacio en la docencia. Comienza por ser un homenaje a Jorge García Usta, ¿no? Que fue un investigador regional sobre la cultura regional muy importante, sobre la cultura regional de Cartagena, sobre lo popular cartagenero, sobre las fiestas cartageneras, sobre lo popular regional, un investigador sobre la obra de Héctor Rojas Cerazo y de Gabriel García Márquez. Entonces, fallecido pues muy joven, como ya había de alguna manera dicho, me parece que esa exploración por lo vernáculo tiene que estar nombrado como un homenaje a Jorge García Usta, y de ahí que se titule la colección El Reino Errante, que es el nombre del tercer libro de Jorge García, que es un libro maravilloso que cuenta de una manera extraordinariamente mítica y simbólica, digámoslo así, la aventura, la gesta que vive todos estos migrantes libaneses en la costa caribe, ¿no? Es una narración poética, o son poemas con un gran carácter narrativo, lo que condensa a Jorge García Usta. Entonces yo quise recordarlo siempre bajo ese título y bajo una idea que seguramente a él le hubiera encantado muchísimo, ¿no? Cuando comienza esta colección, pues ya él ha fallecido. Por eso el primer título es Te dedicado a la obra de Jorge García Usta, una antología, y luego han seguido autores que son emblemáticos de la región,
Jorge, por supuesto, Luis Carlos López, con el cual me reconcilié absolutamente, pues al principio lo veía como que no, era una poesía demasiado a ras de tierra, decía yo, ¿no? No solamente lo decía yo, lo decía Héctor Rojas Serazo, o sea, que una poesía que le faltaba vuelo, que le faltaba ángel, decía. Yo ahora opino que no es así, ¿no? Es que hay que saber leer al Tuerto López. Fue el segundo título, luego Candelario Beso, luego Pedro Blas Julio, o sea, la presencia de la tradición de afrodescendiente en la cultura regional. Y bueno, y no podía faltar un libro en recuerdo y homenaje a nuestro recientemente fallecido Roberto Burgos Cantor. Este último título, que es muy interesante, es la obra de Oscar Delgado, un autor samario, desaparecido tempranamente, una obra supremamente con una gran capacidad germinal. Es verdad que es una obra que no se le iba a consolidar porque muere a los 27 años, pero es una obra que comienza un tejido laborioso, muy rico, para pensar e imaginar el Caribe. Ahora me interesa mucho el Caribe, antes no me interesaba mucho. Ahora me interesa mucho, pero también debo decir que me interesa de una perspectiva particular, que tocó de alguna manera poner en discusión eso. Hay la tendencia a mirar el Caribe y la literatura del Caribe, la tendencia a mirarla de manera homogénea, ¿sí? A pensar el Caribe como una sola cosa y la literatura del Caribe como una sola cosa. Yo para esto sí me pongo el ejemplo de una vez que me invitaron a un festival de poesía en Buenos Aires. Entonces me dijeron que iba a haber una conversación conmigo y que el tema era esto, que querían que yo conversara sobre ese carácter, sobre la opulencia, sobre ese lujo, sobre esa magia del Caribe, ¿no? Y entonces, claro, me iban a preguntar sobre cosas que yo no era exactamente mi manera de mirar el Caribe. Entonces, por supuesto, yo lo que dije fue que yo ese Caribe sabía que existía, pero que había otros Caribes también, sobre los cuales vale la pena hablar, que son un Caribe de alguna manera más profundo o tan profundo como ese, y que probablemente pues sea más doloroso, y que también da lugar a la reflexión, y que no es definitivamente barroco, no es barroco, no es el lujo verbal, es un Caribe de una sequedad en la palabra, tal como seco y a veces árido es nuestro territorio. Entonces, siempre he pensado eso, o sea, que el Caribe de pronto tiende a reducirse un poco. Y yo creo que no, que el Caribe es una pluralidad, que hay muchos Caribes, un Caribe, por ejemplo, donde tú puedes encontrar a Gabriel García Márquez, que ha tendido a hegemonizarse en torno a él, pero también encuentras a Héctor Rojas Serazo con una dimensión muy religiosa en su poesía y su narrativa, o como Gustavo Ibarra Merrano también con una fuerte religiosidad, o como la poesía de Giovanni Queset, que es de una exquisitez absoluta, que parece no tener nada que ver con el Caribe, pero que también es el Caribe, ¿no? Poetas más recientes, digamos como Fernando Denis también, nos hablan de un Caribe distinto, incluso la poesía que encontramos en Oscar Delgado, que es una poesía exquisita, muy fina realmente, no cabría dentro de ese marco, digamos, con que se pretende encajonar a la noción del Caribe. Hay un pintor venezolano que a mí me gusta recordar muchísimo cuando se piensa en el Caribe, porque él habla justamente de que el Caribe no es cierto de que el Caribe sea explosión de color. Él dice, no, el Caribe no es explosión de color. Todo lo contrario, el Caribe es un exceso de luz, y el exceso de luz hace que los colores desaparezcan. El exceso de luz, digamos, elimina los colores. Es más lo blanco resplandeciente lo que podemos mirar en el Caribe. Y yo siento que sí, tampoco podríamos
decir que el Caribe es solamente eso, pero sí es gran parte de eso. Otro amigo me decía una cosa muy curiosa, me decía, cuando yo le planteé eso, él me decía, oye, tienes razón, Rómulo, lo primero que yo hago cuando me levanto de la cama y miro la ventana es cerrar los ojos, porque me entra tanta luz que pierdo el contorno de las cosas. Entonces hay algo en verdad, de verdad en ese sentido, ¿no? Y de hecho, fíjate que hay una reflexión que también encontraba en otros pintores, por ejemplo, Enrique Grau decía que a él no le gustaba pintar con la luz de Cartagena, por eso, porque era muy excesiva y se perdían un tanto los contornos de las cosas. Le gustaba pintar más con la luz de Bogotá, que es más tamizada, ¿no? Es más tamizada y eso permite como darle más cuerpo a los objetos. Entonces, en fin, eso es muy complejo lo del Caribe. Entonces, de alguna manera yo me asumo como un escritor del Caribe, pero dentro de esa discusión de que lo caribeño es plural y algo más complejo, de que, como he dicho yo en varias ocasiones, de que en Macondo no todos los caminos conducen a Macondo. Bueno, yo comienzo por decir que yo siempre he dicho que yo, Rómulo Bustos, soy un lento para todo, o sea, me tomo mi tiempo para las cosas. Así como publiqué mi primer libro a los 33 años, o sea, no tuve prisa en publicarlo a los 20, seguramente si hubiera hecho a los 20 me hubiera arrepentido de esos primeros libros, como les pasa a muchos poetas que tratan de esconder su primer libro, y voy a decirlo como hace Giovanni Quesed, que es un poeta maravilloso que yo admiro mucho, pero que su primer libro no lo mete en las antologías ni en sus recopilaciones, porque indudablemente es un libro inicial, se llama Después del Paraíso, no quiere saber ese libro. Entonces, afortunadamente yo tuve esa prudencia, o no tanto prudencia, a lo mejor era justamente esa escasez de posibilidades que hay en el Caribe, ¿no? Lo que determinó que no publicara un libro tempranamente, me salvó un poco de todo ello. Entonces, digamos, esa lentitud ha hecho su camino al ritmo, es decir, una vez que se dan estos reconocimientos nacionales, van surgiendo lentamente reconocimientos internacionales consistentes básicamente en invitaciones a festivales internacionales, ¿verdad? Participaciones en antologías internacionales que yo no las busqué, sino que ellas me fueron buscando a mí, realmente fueron buscando a los libros, ¿no? Entonces de pronto comenzaron a llegar invitaciones que a mí me sorprendían en el comienzo, ¿no? Me invitaron. Creo que mi primera salida fue a Chile, tal vez fue a una fiesta del libro, tampoco recuerdo muy bien qué fecha. Luego Buenos Aires, el Rosario en Buenos Aires, o otras ciudades latinoamericanas, México, Venezuela, por supuesto, Jamaica, porque se va creando como una red de circulación y reconocimiento, ¿no? España, por supuesto, porque estuve algún tiempo viviendo allá, y a través de España, o estando en España, en muchos eventos en España y algunos eventos también en el resto de Europa, ¿no? Que recuerdo haber estado. Todo por, yo no sé cómo exactamente funciona eso, como una especie de complicidades, ¿no? De un poco el susurro al oído de la persona indicada, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi encuentro con Manuel Borrás, editorial Pretextos, que es una de las editoriales más prestigiosas del mundo hispánico. Mi encuentro con él fue a través de un libro. Lo recuerdo, yo publiqué un libro en España, una pequeña editorial, me recuerdo el libro Sacrificiales, que ese libro tuvo un cierto recorrido en España, y bueno, haciendo un poquito al margen de lo que estaba diciendo, me llama la atención que quizás el reconocimiento, uno de los reconocimientos que yo les doy más importancia, aunque no es un reconocimiento, bueno, digámoslo así, no es un galardón que goce de un gran prestigio, ni mucho menos, pero a mí me llamó mucho la atención y lo conservo como uno de los que yo le concedo más mérito. Fue un premio muy curioso que ganó ese libro, porque era un premio que daba un blog de literatura, era un blog configurado
por gente cuyo nombre no sabíamos quiénes eran. Este blog hacía una especie como de monitoreo de la poesía en España, ¿no? Algunos lo veían mal, otros lo veían bien. Yo prefiero verlo como que era una cosa muy interesante, porque ese blog que se llama Addison de Wit partía del hecho de que en España que hay una proliferación asombrosa de concursos, verdaderamente asombrosa, hasta el punto de que la guía de concurso literario en España es un pequeño librito, sí, concursos anuales, un librito más o menos de cierto volumen. Eso te da una idea. Entonces, el hecho es que esa proliferación de concursos no siempre redunda en una calidad de la poesía, por un lado. Por otro lado, que también se preste un poco digamos, a manipulaciones, ¿no? Entonces, ellos se erigen como personas que van a estar un tanto mirando, vigilando un poco esos concursos y hacen cosas muy interesantes, como por ejemplo cuando convocan un concurso, dicen este concurso está patrocinado por tal entidad, sus jurados son esto y esto, estos jurados están vinculados con tales y tales editoriales, y luego dan como una especie de indicador de qué posibilidad tiene ese concurso de ser un concurso realmente libre y no un concurso sometido a ciertas restricciones de poder. Bueno, eso, por supuesto, un tipo de labor así crea muchas tensiones. Hay quienes lo aplauden y quienes no. Lo curioso fue que mi libro, que yo no tenía ni idea, fue a parar a esa revista, a ese blog, y aparece seleccionado entre no sé cuántos libros producidos ese año en España como uno de los 20 libros que quedan como finalistas. Luego producen por un proceso de votación hasta que van eliminando y quedan los 5 ganadores, y mi libro estuvo entre los 5 ganadores junto a una serie de nombres realmente muy prestigiosos. Ese concurso o esa selección que lleva el nombre del un poeta valenciano, pues, clásico, Ausiàs March, desarrollado por Addison de Wit, es uno de los concursos que yo más aprecio, porque digo, no participé, sino que un jurado eligió y me mandaron la comunicación así. Fue algo asombroso. Pero bueno, continuando con el tema de Manuel Borràs, ese mismo libro me invitan a presentarlo en Ginebra, en una fundación, y cuando llego yo a leer, a hacer la lectura de ese libro, la presentación, entonces me dice la directora de la fundación, ese libro lo va a presentar Manuel Borràs, y yo pues no tenía ni idea de que iba a presentarlo Manuel Borràs. Pues va a presentar el libro, por supuesto, escribe una nota muy bonita y dice, yo quiero publicarte un libro. Y yo le digo, Manuel, qué mala suerte la tuya, no la mía. Es un chiste, yo dije, porque el único libro que tenía para publicarlo lo va a publicar la Universidad Complutense. Estaba vinculado a la Universidad Complutense como estudiante de doctorado, y entonces ya, si me hubiera dicho un mes, te daría el libro, pero ya tengo el contrato con la Universidad Complutense y ni modo. Entonces me dice, bueno, prométeme que cuando tengas un libro me lo vas a mandar. Bueno, yo le dije, por supuesto que sí. Nos vimos varias veces. Yo le dije, está el libro, está digámoslo así, en pie la promesa. Lo cierto es que llega el otro libro y yo hago una reflexión, pienso que el libro no es el que querría darle a pretextos, y no se lo entrego a Manuel Borràs. Espero el siguiente libro, que se publicaba en 2017, y se lo entregué. Y bueno, me dijo, bueno, al fin cumpliste con lo prometido. Bueno, aquí está un poquito tarde, pero aquí te mando el libro. Entonces, esos son espacios de circulación que se van dando de esa manera que uno no puede, digámoslo así, controlar. Un juego de afectos, pues no, el propio libro abriendo su camino, ¿no? Su camino, sí. En España también, además de ese Addison de Wit, pues la Universidad Complutense también me dio una distinción como poeta, como escritor, con el libro Muerte y Levitación de la Ballena.
en fin, que esto me ha puesto a moverme en el mundo de una manera que realmente tampoco lo había pensado, ¿no? Pero que de alguna manera se compagina con mi ser más interior, en el sentido de que yo siento que el ser humano, digamos, se realiza en su mayor plenitud justamente en el viaje, en la aventura, en el conocimiento, ¿verdad? Que el ser humano tiene que ser más rizomático que raizal, ¿no? En el sentido de dispersar un poco su ser y en esa medida puede encontrarse en mayor profundidad. Sí, fue algo muy curioso porque he sabido que los costeños somos pocos dados al viaje, realmente. Es muy curioso. En el Caribe insular se viaja mucho. De hecho, eso me he dado cuenta, ¿no? Los puertorriqueños, los dominicanos, se mueven en el Caribe con una facilidad asombrosa. Curazao, todo eso le es muy afín. Pero el raizal costeño del Caribe colombiano realmente no se mueve, es una tendencia a no moverse, ¿no? Casi no conoce, es muy normal en la costa que no conozca ni siquiera el interior del país, ¿no? Ni siquiera la capital, ¿no? Y no se desvive la gente por conocer la capital. Los capitalinos se desviven por conocer la costa, pero los costeños realmente no. Hay una cuestión muy singular. Entonces, claro, yo en España y en los momentos que me desplazo por Europa y me preguntan mi nacionalidad, pues la verdad es que a ninguno se le ocurre, primero, que sea colombiano y segundo, que sea caribeño, costanero colombiano, porque para ellos, para el mapa del mundo, realmente Cartagena, perdón, para el mapa del mundo, o en el mapa del mundo, Colombia no es un país caribeño, es un país andino, ¿no? Entonces, yo siempre resultaba como un poquito extraño a la hora de decir mi nacionalidad cuando me preguntaban, ¿no? Yo decía colombiano y decía colombiano. No, la imagen que tienen ellos del colombiano es del paisa, porque el paisa sí es viajero y es el que más ha recorrido, hace presencia en la migración hacia Europa. Yo con el tiempo comencé a jugar un poquito con eso. Le decía a las personas cuando me preguntaban que trataran de adivinar de dónde era yo, generalmente decían que era cubano, Además porque yo usaba sombrero, entonces siempre asocié el sombrero al cubano. Algunos decían dominicano, porque hay muchos dominicanos en España, y uno que otro venezolano, pero casi siempre cubano. Entonces yo admitía que era cubano, pues hacía el juego de jugar con que era cubano y decir cosas de Cuba. Me preguntaban por Cuba y yo jugaba muchísimo con eso. Sí, fue muy simpático esa situación en relación con mi nacionalidad en España. Bueno, fíjate, yo decía hace poco esa intimidad que hay entre la escritura y mi ser interior. O sea, siento que no hay distancia. Yo podría decir que yo escribo, lo he descubierto ahora porque uno se va descubriendo muy lentamente, que yo escribo para conocerme mejor a mí mismo, realmente. Y en verdad eso no es mera palabra, es un ejercicio que yo suelo hacer. Cuando quiero encontrarme a mí mismo, porque a veces uno se dispersa y uno se confunde uno mismo, de dónde está, de qué es lo que desea, qué es lo que quiere, qué es uno en ese momento, porque uno es una pluralidad de seres y de yoes a través del tiempo. Yo siempre acudo para responder esa pregunta en un momento dado a releer mi poesía. Entonces cuando la releo, esa relectura me va creando la ficción de un cierto ritmo, un cierto orden, una cierta figura, ¿sí? Y yo digo, yo estoy aquí ahora en este momento de esa figura, pero yo sé que es una ficción, que es una construcción que yo hago a través de la lectura retrospectiva, pero me permite crear un mapa simbólico interior y decir, aquí estoy yo. Entonces, es verdaderamente un acto de irme conociendo. En ese sentido también debo decir que me he entendido a través de estas lecturas
como un ser que va desplazándose y cambiando, que conserva una serie de obsesiones y de leitmotiv, pero que, digamos así, su entidad en su dimensión más profunda está sujeta a variaciones y a cambios, ¿no? En este momento me mido de cierta manera, hace 10 años de otra manera, y no estoy seguro de cómo miraré dentro de 10 años. Lo único que he aprendido es que no correspondo a una dimensión o a una sustancia fija, sino que es una sustancia moviente, una sustancia como incesante, que no encuentra un sitio donde decir aquí estoy definitivamente, ¿no? Sino aquí estoy porque me he movido y me voy a seguir moviendo y desplazando, construyéndome realmente. Bueno, sí, yo en atención a esa pregunta tuya, con la base en lo que he dicho, yo sí me visiono. En términos de lugar no sabría, o sea, estoy abierto a la posibilidad de cualquier lugar. Puedo estar en la costa, o puedo estar en el interior del país, o puedo estar en otro país que no sea Colombia. Puedo pensar que tendré más disponibilidad para la escritura, para la reflexión sobre la obra de otros autores, para el diálogo o conversación con otros autores a través del ensayo, y creo que es una ilusión que siempre me ha habitado, que podré volver a lo que quizás fue o es mi primer amor, que es la pintura, el dibujo. Yo en alguna época le dediqué tiempo a dibujar, a pintar, pero bueno, luego fue dejada de lado esa condición de dibujante, de pintor, y siempre he estado allí como llamándome, como apelándome, es verdad, como diciéndome, ¿cuándo vas a volver por estos predios de lo plástico, no? Y yo creo que eso va a ser una de las cosas a las cuales le daré un espacio dentro de algunos años, que espero que no sean muchos los que tenga que esperar realmente para hacerlo, porque ya estoy en una edad muy cercana a esa posibilidad de abrirme a lo que el rigor de la academia, de los espacios académicos, pues me pone algún límite. Pero fíjate, yo soy muy mal consejero en ese sentido, soy un pésimo consejero. Y tiene que ver con la sinceridad con que yo te dije antes, yo no quería ser un escritor, yo quería ser alguien instalado en el mundo. Después he descubierto que uno puede instalarse en el mundo, pero todo ha sido un acto de ir descubriendo. Uno se puede instalarse en el mundo con mucha fuerza a través de la literatura, pero lo tuve que descubrir yo mismo, ¿no? Entonces por eso yo desconfío un poquito de los consejos, porque realmente tú no apropias un consejo y no estás en las condiciones reales, experienciales de habitar en esas palabras que alguien te ha dicho, ¿sí? Siempre hay ello. Pero en todo caso, yo, digamos, como para crear un hábitus de escritura, ¿no? Un hábitus de la escritura. Primero, leer, porque no se crea el hábitus de escritor sino a partir de la lectura de otros. Porque la lectura es una experiencia realmente que te transforma. Es una experiencia muy real, una experiencia imaginaria, y por imaginaria es muy real. Entonces, leer, y ahí sí, bajo la guía de alguien que pueda encaminarte con buenas conversaciones, es decir, con autores realmente que puedan nutrir a una sensibilidad todavía joven. Comenzar por la lectura. Y lo otro es... porque la lectura siempre tiene el efecto de que te estimula la sensibilidad. Casi que la escritura de alguna manera surge como un resultado de ese acto de leer. Una vez que ese acto de leer te ha contaminado y te ha abierto a la posibilidad del ejercicio de la escritura, entonces
hay que, digámoslo así, hacer el ejercicio de escribir, y para ello nada mejor que llevar siempre una libreta de apuntes a la mano realmente, para no dejar escapar el instante, porque la poesía, sobre todo hablo de la poesía, es muy epifánica, es de instantes, ¿verdad? Hay momentos en los cuales parece que te revelara algo, una anécdota, una situación, una persona, una palabra que tú escuches, te abre algo, tú no sabes exactamente qué es, pero como no registres eso, como no registres ese golpe epifánico, lo vas a perder. Yo siempre hago eso, siempre tengo una libreta a la mano, una agenda para anotar. Y esa es la génesis de todo libro de poesía mía, una agenda donde van imágenes, una situación, la capto, la dejo allí, luego vuelvo a ella, y entonces allí comienza ese diálogo con esa imagen inicial, y así se va gestando el poema. Lo otro es no darse prisa en publicar, no darse prisa en publicar. Es decir, algunos consideran que, bueno, este escritor comenzó a publicar a los 15 años, a los 20 años, entonces yo debo publicar a los 20 o los 22 años. Yo pienso que uno debe publicar, que es el ejercicio de abrirse a los otros, ¿verdad? Cuando sienta que está formado suficientemente como para hacerlo. Y cuando está uno formado, uno nunca lo sabe con precisión, pero sí puede haber unas intuiciones, ¿no? En ese sentido. Cuando tú te sabes habitado, para mí estar formado es que tú te sientas habitado por unas preguntas, ¿no? Por unas preocupaciones. Porque son esas preguntas y esas preocupaciones las que son las generadoras realmente de toda posibilidad de creación. Si tú no tienes unas preguntas que te habiten, no vas a escribir realmente algo que trascienda, ¿no? Necesitas estar habitado por algo. Mientras no estés habitado, seas realmente un ser que interiormente no ha crecido todavía, no ha madurado suficientemente, no podrás transmitir nada con la palabra, ¿no? Mi poesía ha ido moviéndose o desplazándose de manera que no existe una poética, digámoslo así, homogénea, sino que va cambiando de libro en libro, ¿no? De libro en libro. Te dije también de esa especie de retorno a lo raizal, a lo caribeño. Mi último libro, que publicó Pretextos, es un libro que curiosamente no se encuentra en circulación en Colombia, sino que, bueno, está en España y en el resto de países hispanoamericanos, porque por alguna razón muy particular la distribuidora de Pretextos nacionalmente no está funcionando. Pero es un libro en el cual, entre otras cosas, yo quiero mirar muchísimo lo local, lo regional, lo nacional. De ahí ese título, Casa en el Aire, que yo pretendo que cuando un colombiano vea ese título sepa que ese libro tiene una conexión con la cultura nuestra. Porque Casa en el Aire es quizá el vallenato más conocido, ¿no? El titulado La Casa en el Aire, La Casa en el Aire, de Rafael Escalona. Y realmente ese poema nuclear es parte y dialoga con esa bellísima pieza musical de Rafael Escalona. Y curiosamente también dialoga con otro nombre vallenato muy conocido, que es Juancho Polo Valencia, una canción que titula Lucero Espiritual. Esto lo digo porque, bueno, quizás algunos se han acostumbrado en que mi poesía es una poesía metafísica, que tiene propensión hacia, a pesar de que aparezca con imágenes concretas, una propensión a dispararse hacia otra dimensión más allá
de lo puramente visual. Pero está también este querer de alguna manera anudar con las raíces de lo local y lo nacional. Y ahí está ese título, Casa en el Aire. Yo nunca pensé, y te digo, nunca pensé que alguna vez escribiría un poema con el nombre de una canción vallenata, y mucho menos un poemario, uno de cuyos epígrafes es de Juancho Polo Valencia, ¿no? Quienes conocen la canción Lucero Espiritual recordarán esa frase en la que dice: y es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial, ¿no? Y ahí yo le doy como una torsión un poco a la canción de Guillermo, de Juancho Polo Valencia, pues ese no sé dónde te escondes, puede ser la poesía o puede ser algo en una dimensión distinta, algo sobrenatural. Pero es que la canción de Juancho Polo Valencia ya tiene de alguna manera ese elemento, aunque de una manera muy extraña. Yo siempre he pensado que es una canción un poco surrealista, la de Juancho Polo Valencia, de una letra muy extraña, ¿no? Cuando dice: lucero espiritual, eres más alto que el hombre, yo no sé dónde te escondes en este mundo historial, y luego dice algo así como que tiene figura de globo, yo siempre soy Juancho Polo, en la tierra o fuera de ella. No sé, hay una cierta dimensión otra, extraña, que siempre me hizo admirar ese texto de Juancho Polo Valencia. Un vallenato muy singular, y ahí trato de hacerle un homenaje, entre otras cosas, a estos dos autores cultores de la música vernácula colombiana. Bueno, me parece maravilloso toda esta labor que estás haciendo. Ese número que señalaste es un número extraordinario, y la verdad es que sé que va a rendir sus frutos esos. Es una labor que hace falta en Cartagena. Cartagena es una ciudad muy dura y muy árida a nivel cultural, entonces este tipo de espacios que tú has estado creando me parecen espléndidos realmente, William, espléndidos, y lo celebro particularmente.